Hola, la foto de nuestra portada está tomada en el Monte de las Bienaventuranzas, el lugar en el que, según la tradición, Jesús proclamó las bienaventuranzas que San Mateo recoge en el inicio del capítulo 5 de su Evangelio. El mensaje de las bienaventuranzas es la carta magna del Evangelio. Constituye una de las dimensiones más novedosas del mensaje de Jesús. Sin embargo, aún reconociendo esta novedad, también podemos encontrar en el Antiguo Testamento el humus, la tierra fértil, las raíces que nutren la espiritualidad del mensaje evangélico. Estoy hablando de la espiritualidad de los pobres de Yahvé, que en hebreo se dice Anawim. Esta espiritualidad consiste en una confianza del creyente en Dios, en Yahvé, como decía el hebreo antiguo, caracterizada por la certeza de que el amor de Dios por el pueblo y por cada creyente lo supera todo. Dios tiene entrañas de misericordia, por eso el creyente se puede sentir contenido y protegido en medio de las circunstancias cambiantes de la historia. Esta fe-confianza en que Dios protege al creyente humilde contra los enemigos más poderosos habita su corazón. Los dos eventos fundadores de esta confianza en Dios son el llamado de Dios a Abraham, prometiéndole en su ancianidad que de él surgiría un gran pueblo, el que regalaría una tierra fecunda, y la liberación de Egipto, donde Israel había sido subyugado y obligado a servir como esclavo. De esta salida del país de la esclavitud, el hecho más memorable fue el cruce del Mar Rojo, que se convierte en símbolo de toda esa gesta liberadora. El problema fue que cuando Israel llegó a poseer y controlar la tierra que Dios le había prometido, se subió al pony del éxito. El ego de Israel estaba por las nubes. No dejó de celebrar a Dios en el culto del magnífico templo de Salomón, pero se olvidó de la justicia social y de la sinceridad del corazón. Dios va a suscitar a hombres capaces de enfrentar a reyes y poderosos, denunciando la hipocresía y la injusticia que infectaban la vida cotidiana de Israel. Tratar de desinflar el ego y devolver al pueblo a la alianza. Pedazo de trabajo. El grito desgarrador del profeta Jeremías, templo de Yahvé, desenmascara la falsa confianza en que Israel era inexpugnable a causa de que Yahvé habitaba en ese templo y su ostentoso culto, y podían hacer cualquier cosa. Son precisamente los profetas quienes van a percibir el problema de fondo. Israel recibió las tablas de la ley divina, pero Israel tiene un corazón tan duro como las piedras en las que está escrita la ley. Por eso los profetas anuncian la nueva alianza, en la que Dios escribirá su ley, no ya en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Es decir, Israel buscará a Dios sin hipocresía, de modo humilde, con el reconocimiento de la propia fragilidad, pero a la vez confiado por la seguridad que le confiere la experiencia de un Dios que lo ama gratuita e incondicionalmente. El temible horizonte que entreveían los profetas terminó verificándose. Babilonia arrasó con Jerusalén y deportó a lo más elegido de su población, dejando al pueblo más humilde y pobre para trabajar la tierra y pagar los impuestos al imperio. Fue un golpe terrible al ego nacional.
va a ser la peor humillación de Israel porque venían de una situación casi ideal y cae por tierra toda esperanza. Pero también es el inicio de un modo nuevo de autopercibirse y de reconocer su relación con Dios. En el destierro se pone en marcha el examen de conciencia más profundo y el replanteo más radical. 30 años más tarde, Israel iba a experimentar una nueva milagrosa intervención divina que los profetas van a equiparar al Éxodo. Los persas vencen al imperio babilónico y el rey Ciro, que tenía otra política de control, permite que Israel regrese a su tierra. El edicto del emperador persa será para Israel un mensaje de la cercanía y amor entrañable de su Dios. Pero que eso no debe ser motivo de soberbia, sino de humildad, reconocimiento de la gloria de Dios y de convertirse en un pueblo justo que promueve la justicia. El regreso a la patria no va a ser tan brillante como se esperaba. Murallas destruidas y por lo tanto mucha vulnerabilidad. Se logra construir el templo, pero no le llegaba a los talones al esplendoroso templo de Salomón. La tierra, tan abandonada por casi un siglo, no rendía como antaño. Los libros de Esdras y Nehemías cuentan esta historia. De aquí en adelante, los profetas van a tener que trabajar mucho para devolver el ánimo a un Israel desinflado. La opresión del imperio seleucida, que incluyó una terrible persecución religiosa, despertó también las fibras más hondas de la dignidad de Israel. Los macabeos lideraron una exitosa rebelión, la purificación del templo. A esta época pertenece la instauración de la fiesta de las luces, la Hanukkah, que los judíos celebran hasta el día de hoy. En esta etapa de la historia de Israel se consolida un apego muy fuerte a las tradiciones religiosas como signo de pertenencia a la nación y garantía de protección divina. La confianza en Dios y el orgullo nacional vuelven a estar pum para arriba. Profetas, rabinos, escritores sagrados de este periodo van delineando con trazos cada vez más seguros el perfil del creyente ideal. Varones y mujeres habitualmente pobres en recursos económicos, aunque no siempre. Veremos que hay algunos en situaciones de privilegio, incluso de poder, pero siempre humildes en sus almas. Si tuviéramos que hacer una lista de las características de este creyente ideal, tendríamos que hablar de confianza en Dios, solidaridad con los pobres, son gente de oración, tienen una conciencia muy fuerte de ser pueblo de Dios y estar comprometidos con Él, estar habituados al trabajo duro, ser pacientes en las pruebas, respetuosos de la ley y de las tradiciones de Israel, fieles en la familia, comprometidos con la vida familiar, y esperan con pasión al enviado de Dios, el Mesías, y junto con él la intervención definitiva, decisiva de Dios en la historia. Ruth es el paradigma de un Anahuim, viuda y extranjera, fiel a Dios y a su suegra en desgracia, humilde y trabajadora, virtudes que la llevan a ser bendecida y cuidada por él. Esther, una joven judía que llega a ser reina de Persia, demuestra valentía al interceder por su pueblo ante el rey, arriesgando su propia vida para salvarlo de la persecución. Otra mujer, Judith, está con alma de guerrera, sirviéndose de su belleza con coraje, astucia y sangre fría, consigue acercarse al general asirio Holofernes, que sitiaba la ciudad de Jerusalén y le corta la cabeza. Tobías y su padre son hebreos deportados a Nínive.
Al comienzo del libro parece que el apego a la ley, la solidaridad para con los necesitados y la fidelidad a Dios, que los caracterizan, resultan en graves problemas y fatalidades para la familia. Pero será justamente gracias a la perseverancia en estos valores que la historia se revierte en un final feliz inesperado. No dejes de leer el libro, que es hermoso. Esdras, sacerdote y escriba, regresó a Jerusalén desde Babilonia para enseñar la ley de Moisés al pueblo y restaurar el culto en el templo. Su preocupación por el bienestar espiritual y material del pueblo refleja los valores de los Anahuim. A partir del año 100 va a aparecer un nuevo opresor, el Imperio Romano. La dureza de la opresión romana irá en aumento, hasta el punto de que 70 años después de Cristo arrasarán con Jerusalén. Cumpliendo la profecía de Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Bajo el gobierno del emperador César Augusto, un tiempo llamado Pax Augusta, a causa del férreo dominio romano que impedía toda posible rebelión, nace de María Virgen, bajo el cuidado de José, descendiente pobre del rey David, Jesús, el Hijo del Dios eterno. María y José forman parte de los pobres de Yahvé, los Anahuim. En torno al relato del nacimiento de Jesús se entrelazan otras narraciones que tienen a los Anahuim por protagonistas. Encontramos todos estos relatos en el Evangelio según San Lucas. Esto es así porque la espiritualidad de los Anahuim es recuperada y resignificada por este evangelista. Precediendo el nacimiento de Jesús, nos encontramos con la concepción y nacimiento del primo de Jesús, hijo de Isabel y Zacarías. Cuando los ángeles anuncian el nacimiento del Salvador, los destinatarios del mensaje son los pastores. Cuando el niño Jesús es presentado en el templo, es recibido por dos ancianos que celebran su venida, Simeón y Ana. Todos ellos, gente pobre, humilde, que esperaban con ansia y fe la venida del Mesías. Este es el monte de las bienaventuranzas, según la tradición. En su suave ladera, a orillas del mar de Galilea, Jesús proclamó las bienaventuranzas. En las mismas se recoge toda la riqueza espiritual que se venía desarrollando en el Antiguo Testamento. Pero también vemos las particularidades del mensaje de Jesús: valoración de la pobreza espiritual y material, realidad presente y futura del reino de Dios, las paradojas del reino. Los perseguidos y sufrientes por el reino son particularmente bendecidos. Y con la imagen del monte de las bienaventuranzas, damos fin no solamente a este video, sino también a toda la serie del Antiguo Testamento que coronamos con este conocimiento inicial de los Anahuim. Esta espiritualidad que recorre todo el Antiguo Testamento y recapitula lo mejor de su revelación. Encuentra su cumbre y cumplimiento en el mensaje de Jesús, que lo vamos a ver en otros videos. Gracias, nos estamos viendo.